tema es la pluralidad política de los católicos. Y bueno, para este tema va a estar con nosotros Víctor Manuel Chávez Buitrón. Muchos de ustedes ya lo conocieron. Él fue el que nos dio el primer tema en este programa nacional de formación. Víctor Manuel es laico, él está casado con Olivia, tiene 4 hijas, tiene 2 nietos. Él estudió filosofía y doctrina social de la Iglesia en Roma, en la Universidad Salesiana y en la Gregoriana respectivamente. Y en México estudió teología en la Universidad Pontificia de México. Trabajó en el INDOSOC por 20 años, 17 como subdirector académico y 3 como director general. Actualmente trabaja en la Universidad Pontificia de México como director de promoción nacional y participa en la mesa directiva del Consejo Nacional de Laicos. También es conferencista en temas de iglesia, compromiso laical y doctrina social de la iglesia. Así que, Víctor, te damos nuevamente la bienvenida. Es un gusto que estés con nosotros nuevamente. El gusto es mío y les agradezco mucho la asistencia, la participación y la atención que me puedan prestar para este tema. El tercero de 15, vamos poquito a poquito. El primero pues fue para ir zanjando algunas dudas de por qué la fe tiene una dimensión social y política, y digamos que nos quedara muy clarito que sobre todo nosotros laicos pues tenemos que desarrollar esta dimensión de la fe proyectada, llevada al ámbito social. Y dentro del ámbito social, la parte política es muy, muy importante. Muy importante por todo lo que se juega ahí. Estamos hablando de decisiones que tienen que ver con vidas humanas. Y si son buenas decisiones, se hará mucho bien a muchas vidas humanas. Y si las decisiones son malas, o equivocadas o erróneas, pues hará mucho daño. Y por otro lado, de forma muy específica, el momento político que vive nuestro país, pues es muy, muy trascendente. No lo digo yo, todo mundo que se refiere al 5 de junio del 2021, siempre lo cita con reverencia, con temor, con temblor, con respeto, porque de veras es un proceso electoral en el que México se juega muchas cosas, muchas cosas. Bueno, el primer tema fue eso, la dimensión social de la fe. Después, ustedes la semana pasada vieron algunos ejemplos, algunos casos de católicos en la política. Esto no es nuevo, ni surgió así como que una locura momentánea del presente. No, esto ya tiene décadas o siglos, y afortunadamente hemos tenido ejemplos, muchos ejemplos, de cristianos laicos que quieren vivir a cabalidad su cristianismo, no quieren ser vergonzantes, quieren incluso ser proféticos y sacerdotales y reyes por su bautismo, pero no en el ámbito intraeclesial, sino en el ámbito en donde ellos se desarrollaron profesionalmente, que fue el ámbito de la política. Y se las vieron negras y tuvieron que hacer un esfuerzo importante, pero hoy día los tenemos como ejemplos de laicos católicos que sin vergonzarse de la fe, proyectaron su fe en el ámbito político y tomaron decisiones que hicieron mucho bien a mucha gente en su momento, en su tiempo. Entonces fue como un acercamiento a decir, oigan, sí se puede ser católico y político. Nosotros acostumbramos a verlos antitéticos, opuestos incluso, ¿no? Casi como que se excluyen por default. Y no, la verdad es que ha habido ejemplos en la historia. Desafortunadamente hay más ejemplos varones que mujeres, pero bueno, yo veo que aquí hay muchas mujeres y sé que aquí se están fraguando muchas futuras vocaciones de políticas mujeres que vivan su cristianismo al 100% en el ámbito de la política.
Y hoy vamos a ver un tema que es consecutivo de los anteriores, para reflexionar un poco cuál es el tipo de compromisos. Y ya desde este momento estoy hablando en plural. El tipo de compromisos que un laico católico puede asumir en política. ¿Es uno solo o son varios? ¿Es de un tipo o son de varios tipos? Y bueno, por eso el tema se titula así, lo ha leído Mariana hace unos momentos, la pluralidad del compromiso de los laicos católicos en política. Y el título lo dice todo, pero vamos a explicarlo brevemente. Y es muy importante entender esto porque fíjense que este es uno de los puntos más importantes y cruciales del mismo desarrollo del pensamiento social de la Iglesia. La misma Iglesia va teniendo mayor conciencia de sí misma a lo largo del tiempo. Hay aspectos de la enseñanza de la Iglesia que se van desarrollando. No podemos decir que van evolucionando, porque no es un tema de evolución natural, pero sí que se van adecuando a los tiempos, a los momentos, y van de alguna manera yendo a niveles superiores de comprensión de cómo esa fe se debe de proyectar en la realidad. Y no cabe duda que este es uno de los temas en los cuales se ve claramente cómo hay una maduración, cómo hay un ir hacia adelante. No siempre es repetir lo mismo. Antitético a la pluralidad sería lo único, lo no plural, lo único, la unicidad en el compromiso. Y la unicidad en el compromiso es una realidad, pero de hace muchas décadas, de hace mucho tiempo. Así lo entendía la Iglesia en aquel momento. Y lo entendía por razones que se pueden estudiar, pero aquí no es el caso. Pero afortunadamente hoy nosotros vivimos en otra época muy específica y tenemos que entender que esto es de forma natural, no estamos forzando nada y que es parte de la enseñanza de la Iglesia. Entonces, valga semejante introducción tan larga, discúlpeme, pero nada más era una conexión con los temas anteriores para justificar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Según yo, ustedes ya están viendo en pantalla la presentación, ¿es correcto? Sí, es Muy bien. correcto. Recuerden que esta presentación, lo que aquí está escrito en la presentación lo van a tener ustedes, yo se lo mando a Mariana y Mariana nos hace favor de socializarlo. Hay cosas que digo y que no están escritas y que a lo mejor alguna de ellas sí puede ser algo importante para ustedes. Pluralidad del compromiso de los católicos en política. Si bien me voy a referir particularmente a laicos, en algunos momentos también vamos a hablar de la jerarquía, que también es católica, obviamente, ¿eh? Para ver cómo incluso al interno de la misma comunidad católica, uno es el compromiso de la jerarquía y otro el compromiso de los laicos. No es el mismito. Por la misma naturaleza de las propias vocaciones, por la misma naturaleza de las exigencias de cada una de las vocaciones. Entonces, ya desde el mismo título podemos ir vislumbrando la importancia que tiene este tema. Como lo hice en el tema primero, les propongo más o menos seguir el método ver, juzgar, actuar, que es propio de la doctrina social de la Iglesia, y vamos a ver unas láminas sobre lo social y lo laical. La realidad, una percepción de la realidad, no es un análisis exhaustivo, un acercamiento a lo que pasa dentro de la Iglesia y fuera de la Iglesia. Y el común denominador de uno y lo otro puede ser esta frase que pongo ahí en la parte inferior, que no sabemos sumar. Es muy simbólico
cuando uno va a la escuela de pequeñito, desde el kinder, ¿verdad? Antes era en la primaria, pero ahora desde el kinder nos enseñan las operaciones matemáticas básicas. Y la primera que nos enseñan es a sumar, y luego a restar, y luego a multiplicar, y después a dividir. Bueno, estamos hablando de cuando éramos parvulitos. Pues 1 más 1 son 2, 2 más 2 son 4, etcétera, etcétera. Sumar debería de ser una operación no solamente lógica y mental de las matemáticas. Sumar debería de ser también una actitud de vida, una virtud, y una virtud propia de los católicos. ¿Por qué? Porque la misión que Cristo confió a su iglesia va en la línea de sumar a más y más que no conocen a Cristo para que lo conozcan, de sumar a otros que viven en otras verdades para que conozcan esta verdad, sumándolos, de incorporar incluso a los pecadores y pecadoras. Y ahí podríamos meter a los políticos, ¿ya? Porque inmediatamente pensamos que un ámbito de pecado de la política, por la corrupción y por las mañas y por tantas cosas que conocemos y se ven. Pues en la Iglesia Católica, los católicos, lo nuestro es sumar, no restar, mucho menos dividir. Y si aprendemos a sumar, tendríamos que aprender a multiplicar también. Sumar, Gilbert, no dividir. hazme un favor, ven. Cállese, hermano. Ah, ya se le pasó ahí la voz. Bueno, pues desafortunadamente vamos a ver cómo está esto a nivel social y luego a nivel eclesial. Rápidamente les diría que hay síntomas, los síntomas nos dicen que hay una enfermedad, que hay algo que está mal, son focos rojos. Los síntomas manifiestan exteriormente que hay algo interior que no está funcionando bien. Y esos síntomas son de descomposición social. Descomposición. Si no detenemos esa descomposición, es como cuando abrimos en el refrigerador y vemos que alguna fruta, alguna verdura ya se descompuso. No obstante que estaba en el refrigerador. Hay ocasiones en que se le puede salvar cortando la parte afectada. Hay ocasiones en que ya se tiene que tirar a la basura. La vida social es parecida. Ojalá que todavía estemos en tiempo, y yo creo que sí, de recomponer lo que podamos componer, de con bisturí cortar lo que debamos cortar, pero mantener viva la dimensión social de la persona. Y esa descomposición social la quiero ejemplificar con una imagen, pero ¿por qué hablamos de descomposición social? Miren, hagamos un examen de conciencia y ustedes me dirán si tengo razón o no. No sabemos formar sociedad, ni menos construir el bien común. Y no sabemos porque no nos han enseñado. Educar en valores no significa enseñarnos a formar en sociedad. Y el término bien común, que es muy exigente, como lo vamos a ver más tarde, pues sintetiza lo que el católico hace en la política. Ayuda a construir el bien común. Pero, con perdón de la expresión, no son enchiladas, son cosas que tienen un cierto grado de complejidad. No solamente es un bonito deseo o una bonita expresión, bien común. Tiene sus exigencias. Y necesitamos conocer qué es el bien común, cómo se construye el bien común, qué exige el bien común, para saber cómo yo participo en la construcción de ese bien común. Pero son cosas que no se nos enseñan de forma natural en las escuelas, a veces ni siquiera en los ámbitos religiosos, y a veces tampoco dentro de la familia, Ahorita lo vamos a ver por qué. Y entonces vivimos en un tiempo en el que cada quien sus intereses y sus ideas.
Cada quien sus ideas, sus locuras, diría mi abuelita, y cada quien sus propios intereses. Y que cada quien se rasque con sus uñas, como dice el dicho, y que cada quien para su santo y cada quien en lo suyo. Y hasta pensamos que esa es la mejor manera de vivir en sociedad. Cada quien en lo suyo y que nadie moleste a nadie. Cada quien en sus cosas y nadie ocupándose de las cosas comunes, porque cada quien está en sus propias cosas. Entonces, así vivimos, así nos han educado explícita o implícitamente, y por eso no sabemos sumar. Tenemos entonces poca voluntad y también poca capacidad para asociarnos, para ser socios de otros en causas comunes. Asociarnos con la buena voluntad de ambas personas o de todas las personas reunidas, con la capacidad de fijarnos metas comunes, objetivos, metas, procesos, itinerarios, y luego cada quien dar lo que tenga que dar. Y para dar lo que cada quien tenga que dar, se requiere voluntad. Y no siempre estamos dispuestos voluntariamente a participar. Entonces, esto en la dinámica social es un problema porque tenemos situaciones y problemas comunes, pero que cada quien quiere resolver solito, por sus propios medios, rascándose con sus uñas. Tenemos un problema de seguridad pública por la violencia, los matanzas, los muertos, los secuestros, los levantones y tantas realidades que no deseamos, pero que están ahí. Y no somos capaces de hacer un frente común, de asociarnos y de implementar una estrategia para que todos tengamos seguridad, sino que cada quien pone medios muy locales, muy suyos, para protegerse a sí mismo y a los suyos, y ya. Tenemos un problema de baja calidad en la educación o de baja calidad en los servicios de salud pública. Cada quien busca solucionar sus problemas de salud o de educación con sus propios medios. Algunos lo consiguen, la mayoría no. La mayoría se tiene que conformar con eso que le da su sociedad, con eso que le da el Estado, el gobierno. Entonces, hay muchísimas problemáticas comunes, hasta de servicios públicos, que llegue a todos el agua potable, a todos, no solamente a mí. O si no me llega, yo la compro en mi cisterna. Pues sí, si yo tengo cisterna y tengo capacidad de comprar una pipa, pues ya tengo agua potable para 8 días o 4 días, no lo sé. ¿Y los demás? Y hay muchos que no tienen cisterna y hay muchos que no tienen para comprar una pipa. Hablando de necesidades básicas, ¿no? Entonces, no sabemos ir juntos para construir soluciones a problemas comunes. Y entonces nos sucede como esta imagen. Esta imagen seguramente ustedes ya la conocen, la han usado incluso, pero déjenme hacer una explicación propia aplicada a este tema que estamos viendo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. En cada línea hay una historia de 2 burritos, 2 asnitos queriendo comer. Y voy a explicar cómo está cada una. En la primera línea están los 2 burritos viendo cada quien a su esquina. Cada quien sus intereses. Cada quien su perspectiva o su ideología. Sus ideas. Uno ven para un lado y exactamente en sentido contrario el otro. Y tienen hambre. Y entonces ven que ya hay comida. Viendo sus propios intereses, legítimos, yo no he dicho que sean ilegítimos, sus propios intereses legítimos, no se percatan que están unidos por un lacito en el cuello. Y si lo sienten,
le restan valor, le restan importancia. Ese lacito en el cuello simboliza todos los vínculos sociales que tenemos todos nosotros. Vínculos sociales de todo tipo, particularmente económicos, pero no solo económicos. Todos estamos relacionados con todos y todos interdependemos de todos. Esta es una idea que se llama principio de solidaridad. Todos interdependemos unos de los otros. Y entonces es como si estuviéramos un lacito de interdependencia, yo con mucha otra gente, yo es otra gente con otra, y con otros y con otros. Segunda línea, hacen caso a su necesidad básica de comer y cada quien tira para su esquina. Y lo hacen con fuerza y no logran llegar a la comida. Casi lo logran, se quedan a centímetros de la comida, uno y el otro. Le restan importancia y no logran ver la interdependencia con otros. Esos otros que además tienen las mismas necesidades. Tercera línea, jalan más duro, hasta levantan sus patitas de atrás. Jalan más duro, cada quien viendo en lo suyo. Y aun cuando levantan sus patitas y casi ahogan el uno al otro, por jalar y estirar demasiado el mecate ese, tampoco logran su objetivo. Hasta que cansados, cuarta línea, cansados de tanto jalar y no lograr el objetivo, y seguramente medio ahorcaditos, están ahí el uno al otro. Y aquí voy a hacer mi interpretación. Están ahí de frente el uno al otro y por fin entienden que tienen que hacer política, que tienen que dialogar. No para convencer el uno al otro de quién está mejor o quién está peor. ¿Cuáles son tus ideas y cuáles son las mías? ¿Cuál bulto de comida está más grande y cuál menos grande? ¿O cuál más sabroso y menos sabroso? No, se tienen que poner a sentar y dialogar en la forma como hacemos para que interdependiendo ambos consigamos lo que necesitamos. Esa es la política, el arte de dialogar para resolver problemas comunes teniendo posturas diferentes. Eso es la política. Y la política la aplicamos entonces en casa, hasta en la parroquia, si me permiten la expresión, y la aplicamos en la escuela y en todos lados en los cuales, reconociendo la diferencia, hay otros que piensan y la ven distinto a mí, pero interdependemos y formamos parte de la misma sociedad. ¿Qué necesitamos? Dialogar. Y entonces, quinta línea de este dibujito, se ponen de acuerdo y llegan a la conclusión de que pueden ambos tener lo que necesitan y quieren. Pero primero van a un rincón, sexta línea, van al otro rincón. Hicieron política, sumaron esfuerzos, no se jalaron tanto la línea que se rompiera la interdependencia y obtuvieron su recompensa. Nos tenemos que asociar con otros y tenemos que hacer política, dialogar con otros que piensan distinto, tienen valores distintos. Y aquí en política, a este nivel de lo que estamos hablando, no vale la pena decir quién es mejor y quién es peor, quién piensa bien y quién piensa mal. No, pues son seres humanos y todos tenemos el mismo valor como seres humanos y todos tenemos los mismos derechos como seres humanos. Y aunque algunos tengan una calidad moral, intelectual superior a otros, su voto vale el mismo y tienen derechos. Entonces, el problema es que no sabemos sentarnos, mirarnos de frente, dialogar. ¿Para qué? Para buscar soluciones. Y esa es la política.
Nuestro México hoy se parece mucho a las 3 primeras líneas, 1, 2 y 3. Cada quien jalando para su lado. Y muchos, o la mayoría, no consiguiendo lo que tendrían que conseguir, que son incluso la satisfacción de necesidades básicas. Muy bien. Este es parte del síntoma de la descomposición social. Estamos así y no estamos bien. No nos sentimos bien, no nos está yendo bien. Y no se vale que algunos tengan tal poder y tal fuerza que jalen tanto, que ganen y eviten que los otros también ganen. Entonces, algo tenemos que hacer para salirnos de este problema, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esta es la descomposición social. ¿Cómo estamos en la iglesia? Hay síntomas de otro tipo de descomposición dentro de la iglesia y particularmente muchas veces, pues no en toda la iglesia, pero en los laicos. Y entonces, déjenme ponerlo en estos términos. Como para muchos la política es un terreno nuevo, novedoso, en el sentido de querer entrar, querer hacer, querer participar, entonces recurrimos a respuestas simples, a terapias simples, que no corresponden con la realidad. Y para explicarles los síntomas de esto, primero esta frase del Papa Juan Pablo II, que es de la encíclica Solicitudo Rei Socialis, número 41, y lo que dice aquí lo dice de la doctrina social de la Iglesia, pero implícitamente lo dice también de la realidad y de las respuestas que tenemos que formular ante esa realidad. Entonces dice el Papa, no sé si alguien, no sé si Mariana o alguien ahí que me hiciera favor de leer esta frase, un poco para cambiar de voz también. Si andan por ahí o ya se me extraviaron. Por ejemplo, Gabriela Martínez, ¿puedes prender tu micrófono y leer la frase? Despacito. Uy. Uy, no, están apagados los micrófonos todos. Entonces lo voy a leer yo. Dice el texto, la doctrina social de la Iglesia no es sino la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial. Su objetivo, habla de la doctrina social de la Iglesia, es interpretar esas realidades examinando su conformidad o diferencia con lo que enseña el Evangelio acerca del hombre, de su vocación terrena y trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Termina diciendo que la doctrina social de la Iglesia es teología y especialmente teología moral. ¿Qué me interesa resaltar de este texto? 3 cosas que están ahí con negritas: complejas realidades. La realidad social es compleja, no es simplona. Miren, muchas de las políticas hoy día y de los populismos hoy día nos dan recetas simplonas, como si los problemas fueran simples.
Segundo elemento, el católico, el laico católico o el bautizado, respeta la complejidad de esas realidades, las conoce en su complejidad, pero las interpreta. ¿Qué significa interpretar? Pues examinar si hay conformidad o diferencia de esa realidad con lo que enseña el Evangelio. Y aquí hay un punto importante, ¿eh? Hay que conocer el Evangelio. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, pero conocerlos a fondo, no un conocimiento por encimita, no un conocimiento superficial, y mucho menos un conocimiento de interpretación literal, porque entonces eso no, ni es correcto y no nos va a ayudar. Y por último, todo esto lo hacemos para orientar en consecuencia la conducta nuestra, nuestros actos. Entonces, ¿qué está pasando en la iglesia en la actualidad a la luz de este texto? Muy sencillo, hay unas tentaciones y hay que huir de las tentaciones, no hay que ceder ante la tentación, hay que huir y pedirle al Señor su gracia para no caer y estar fuertes, tener voluntad, su gracia y también, si se puede, huir, porque las tentaciones son eso, ¿eh? ¿Cuál es una tentación? Por ejemplo, el simplismo, negar la complejidad de la realidad. Voy a poner un ejemplo rápido. El problema de la pandemia actual es muy complejo, tiene muchas aristas y tiene una complejidad además que ya es mundial, no solamente es local de un país o de una región del mundo, es mundial. Pensar que las vacunas van a solucionar el problema de la pandemia es un pensamiento simplista. No estamos atendiendo a la complejidad de todo lo que implica el fenómeno que estamos viviendo actualmente de la pandemia del COVID. Y entonces, como ya hay vacuna, ya podemos salir a la calle, ya se va a solucionar todo. No. O hay muchos problemas en el país, muy bien, pero si elegimos al mejor hombre o mujer, ya con eso lo hacemos. Pensar que la elección de un presidente es suficiente para cambiar a un país, ese es un pensamiento simplista. Y no va por ahí la propuesta cristiana. Uniformar el compromiso. Hay una única forma de estar comprometido como católico. Eso también es simplismo. En otro tiempo, por eso en mi introducción larga les decía, en otro tiempo, en la iglesia se tenía la práctica y el soporte pastoral e incluso teológico para querer uniformar el compromiso. Uniformar es una sola forma, un solo compromiso. Y jalaban parejos todos. Eso fue hace muchas décadas. Hoy la iglesia no propone eso. Porque la iglesia, según el texto de Juan Pablo II, reconoce que la realidad es compleja. Y entonces necesitamos muchas formas de compromiso, no una sola forma de compromiso. Terapia única. Tenemos un cáncer, tenemos unos problemones sociales del tamaño del mundo y queremos que con una sola pastilla o con un solo tecito o con una sola fórmula X ya se solucione esto. No va a suceder así. Dentro de esas terapias únicas, también hay una tentación en el catolicismo mexicano de decir, formemos un partido político católico. Como no nos satisfacen los otros partidos, como vemos que hay mucha, pues qué digo, cosas negativas en la mayoría de los partidos,
nos llegan dos tentaciones, fíjense, muy graves, ¿eh? Primera tentación, creer que los católicos somos buenos. Solo los católicos somos buenos. Los no católicos son como son, no son buenos. Entonces, segunda tentación, agruparnos en un solo partido político. Y entonces jalamos todos juntos, y entonces, ¿qué se va a lograr? Pues no mucho bajo ningún aspecto, porque además ya la humanidad y la propia iglesia y el pensamiento social de la iglesia ha madurado a tal nivel que la iglesia no propone estados confesionales. Donde prime una confesión religiosa y desde esa confesión religiosa se organicen todas las cosas. El voto católico, esto sería como un voto corporativo. No hemos criticado hasta el cansancio que los sindicatos digan, todos los que son de este sindicato van a votar por este candidato. Voto corporativo. O cuando un empresario le dice a sus trabajadores, o votan por este o esta, o los corro, es un voto corporativo. Están obligados a ir necesariamente por esa opción. Si los hemos criticado, ¿por qué nosotros queremos repetir la misma terapia? No, que cada quien vote según su conciencia, pero que vote con conciencia, eso sí. Y por último, la descalificación. Sobre eso también nos vamos a ceñir al final. Descalificamos todo lo que no sea católico. Miren, les voy a hacer una confesión acá entre nos. Cuando organizamos estos cursos tienen 15 temas y son 15 temas que se están dando en muchos grupos. Y entonces hemos pedido la colaboración de muchos laicas y laicos que imparten los temas. En esta ocasión yo repetí, pero no crean que es lo común. Hay mucha colaboración de muchos y algunos creemos que un no católico no le puede enseñar nada a un católico. Un no católico no tiene por qué hablarles a los católicos. El Vaticano II, que es precioso, de la Gaudium et Spes, que es toda una revolución para el tiempo de la iglesia, una revolución preciosa, bonita, profunda, porque anteriormente la iglesia se creía perfecta. Perfecta. Y entonces en la iglesia perfecta solamente había gente que eran buenos. Todos los que no eran católicos pues estaban mal, o sea, eran imperfectos. Pero el Concilio Vaticano II colocó las cosas en su justa dimensión y dijo, no, así no es esto. Es más, hay cosas que la iglesia tiene que aprender del mundo. El mundo tiene que aprender de la iglesia, claro, pero al revés también. Hay cosas que la iglesia tiene que aprender del mundo. El mundo le enseña cosas a la iglesia. Entonces, hay una tentación enorme por estar preguntando, ¿es católico o no es católico? Si no es católico, bajo algún aspecto lo hacemos menos, por decir algo. Lo descalificamos. Y eso es no entender la complejidad de la realidad. Entonces, un católico con que caiga en estas tentaciones es un católico que no sabe sumar en la vida política, en la vida pública. Es un católico que resta. Tú no porque no votaste por tú no porque no perteneces a mi grupo, tú no porque no estás en el mismo compromiso, tú no, y puro restar, restar y restar. Entonces, a esa situación social de los burritos que se pelean, pues de repente también los católicos hemos abonado
en una dirección que no es la correcta. Tenemos que aprender a sumar para construir eso que necesitamos, que se llama bien común. Muy bien. Si comprendemos mejor la doctrina católica, vamos a poder comprometernos mejor. Y entonces me voy a permitir dar algunos puntos de iluminación doctrinal de por qué la pluralidad del compromiso de los católicos es lo más natural y lo más normal y no nos tiene que espantar. Primera pregunta, ¿qué busca el católico en política? ¿Busca el poder? ¿Busca dinero? ¿Qué busca? ¿Por qué se mete en católico en política? A todos los niveles. ¿Qué busca el católico? Porque es católico. Y entonces, la respuesta no es la misma que el católico busca en la iglesia o desde la iglesia. Porque desde la iglesia lo que el católico busca es evangelizar, llevar la buena de Jesús, sumar a muchos a Jesús, a su salvación, a su cuerpo místico que es la iglesia, sumar a muchos para que frecuenten los sacramentos, para que adoren a Jesús en la Eucaristía. Eso es lo que hacemos desde la iglesia hacia el mundo. Pero también los laicos que estamos en el mundo tenemos otra tarea, y esa tarea se llama construir el bien común. Esto es lo propio del laico. Esto deberían de ustedes de tatuárselo en la frente, en el corazón, en su mente, en alguna parte de su cuerpo que no la vea nadie. Esto es lo que nos toca, construir el bien común. Si lo hacemos, incluso les diría, nos estamos santificando. También si evangelizamos, obviamente, ¿eh? Pero parte de la evangelización como laicos es construyo el bien común. ¿Y qué es el bien común? Porque hay muchas deformaciones, muchas maneras equivocadas de entender qué es el bien común. Este es un texto del concilio también, del Concilio Vaticano II, y habla ahí de condiciones. Construir el bien común es construir condiciones. Condiciones favorables, condiciones que permitan a cada persona, a cada grupo, a cada familia, a cada institución, pues acercarse a su perfeccionamiento, caminar hacia lo que ellos entienden por su bien, por su perfeccionamiento. Todos los grupos que integran una sociedad y cada persona que es parte de esa sociedad tiene derecho a recibir de su sociedad las condiciones que le permiten crecer. Pongan el ejemplo del hogar, de la casa. Es un derecho de los hijos que en su hogar, en su familia, encuentren las condiciones para crecer físicamente, moralmente, mentalmente, espiritualmente. Tienen derecho a eso. ¿Qué hacen los papás? Construir esas condiciones. A través del diálogo, del trabajo, de la colaboración, de echarse la mano, construyen las condiciones para que los hijos tengan eso que necesitan. Y eso también nosotros lo recibimos. Si logramos desarrollarnos, es que en nuestro hogar recibimos esas condiciones. Pues eso es lo mismo que es el bien común, pero a nivel macro en la vida social. A nivel macro. El conjunto de familias, el conjunto de individuos, de grupos, de asociaciones de todo tipo. Y esas condiciones, para ser un poco más específico, ¿a qué se refieren? Aquí voy a poner 10 renglones, pero son 10 que pueden ser 20, 30 o más, ¿eh? Que nada más es una probadita. El bien común significa costumbres y valores compartidos. Y eso da
por resultado un ethos social, una ética social, que practican todos los que viven en esa sociedad. Igualito que en una casa. Ay, ¿qué dijo? Costumbres y valores. Imagínense que en nuestra casa, que se llama México, mucha gente está acostumbrada a vender su voto, a dejar que otros le compren su voto por 500 pesos, por un animalito, unas láminas, unos bultos de cemento, o una tarjeta que dicen aquí vas a tener dinero cada X tiempo. Esa es una costumbre. La pregunta es, ¿esa costumbre construye bien común? No. O buenas costumbres. La gente que está acostumbrada a discernir por quién votar, a investigar quiénes son los candidatos y a exigirle. Bueno, entonces ahí hay un ethos de participación ciudadana muy importante. Bien común también significa leyes, porque en todo grupo, en toda vida social, se requieren pautas, normas, para decir qué sí se puede, qué sí se vale, y qué no se puede, qué no se vale, y qué tiene una penalización. Si alguno de ustedes prende el micrófono ahorita, va a sufrir una penalización, porque hay una norma. Mientras el expositor hable, todos callados. Así de sencillo. ¿Para qué? Para que esto funcione. ¿Sí? En la vida social necesitamos normas. Y si todas las cumplimos, habrá un poquito de armonía o un mucho de armonía. Ahora, las leyes siempre son perfectibles. O sea, siempre están sujetas a hacer mejores leyes, a perfeccionarlas. Nadie tiene las leyes perfectas, porque además esas leyes hay que adecuarlas a los tiempos, a los momentos, a las exigencias. No es lo mismo la ley de salud antes de la pandemia o la ley de salud durante la pandemia y post-pandemia. Necesitamos que esas leyes también garanticen las libertades. Como vamos a ver más tardecito, la libertad es un regalo, un don de Dios, y viene preservada, cuidada, incentivada, para que cada quien se haga responsable de su libertad. Pero el Estado me tiene que facilitar vivir con libertad. Libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de comunicación, libertad para contraer matrimonio con quien quiera, libertad para tener los hijos que la pareja decida, libertad para educarlos en la perspectiva que la pareja decida, libertad religiosa, etcétera, etcétera, etcétera. Las leyes tienen que garantizar libertades, no al revés, no conculcar libertades. Instituciones. Esto es muy importante, hermanas, hermanos. Los gobiernos van y vienen. Los políticos van y vienen. Pero un país se mantiene por sus instituciones. Antes de Morena existía el IMSS. Y después de Morena tiene que existir el IMSS. Ahora, ojalá que cada paso de cada gobernante mejore el IMSS. Pero no es destruyendo y comenzando de cero como se construyen buenas cosas. Instituciones, todos los problemas humanos masivos se resuelven con instituciones. ¿Tenemos hijos que mandar a la escuela? Necesitamos una institución escolar nacional que organice la escuela. ¿O qué? ¿Nosotros vamos a ser papás, maestros y todo? Necesitamos dónde mandar a los hijos a recibir educación. Necesitamos salud porque la hemos perdido, porque alguna enfermedad o lo que fuera. Pues usted no puede resolverlo, necesita las instituciones de salud pública. Necesitamos hacer elecciones, necesitamos instituciones electorales que organicen las elecciones para que nadie sea juez y parte. Necesitamos comunicaciones,
pues necesitamos instituciones que regulen y velen por las telecomunicaciones y todo el universo de comunicaciones en el país. Necesitamos un banco central que nos ayude a tener una estabilidad monetaria como país, y eso no lo puede hacer el gobierno, tiene que ser un ente externo, porque el gobierno puede llevar las cosas a su molino. Tenemos un Banco de México que es una institución, y le puedo seguir muchísimas más. Necesitamos formas para que la gente inconforme manifieste su inconformidad, pero no haga mal común. ¿Qué nos ha pasado en los últimos años? Hay mujeres que les decimos feministas, bueno, pues están manifestándose que esta sociedad machista, esta sociedad patriarcal, esta sociedad donde los hombres maltratamos a las mujeres. Y la verdad es que, pues ahí están los datos, ¿qué les digo? Ahí están los datos, la cantidad de feminicidios en el país. Entonces, hay mujeres que están inconformes. Los papás de Ayotzinapa están inconformes. Y así hay mucha gente inconforme. Bueno, bien común también es gestionar cómo esa inconformidad se puede manifestar sin destruir. Porque no es destruyendo espacios públicos, monumentos, centros comerciales, como se construye el bien común. A todo por manifestar su inconformidad, no, tiene que haber otras formas. Los partidos políticos en un estado democrático como el nuestro son imprescindibles. No podemos prescindir de ellos. ¿No nos gustan? Mejorémoslos. ¿Son malitos? Hagamos que sean buenitos. ¿Son corruptos? Eliminemos su corrupción. Estos ya dieron de sí, bueno, estos ya que se vayan a la historia, pero debe de haber nuevos partidos políticos. Debe de haber gobierno, gobernabilidad, gobernanza, equilibrio de poderes, es muy importante en un Estado de Derecho democrático, un sistema de impartición de justicia sólido y unas sanas relaciones entre el gobierno, el mercado o los empresarios y la sociedad civil. Aquí les pongo 10 elementos que ejemplifican cuáles son esas condiciones. Si estos 10 elementos se dan, más personas y más grupos pueden alcanzar su perfección. Si estos 10 elementos no se dan, pues muchos grupos y muchas gentes no van a alcanzar su fin, no van a crecer, no van a desarrollarse. ¿Por qué se dice pluralidad del compromiso de los católicos? Cada uno de estos 10 puntos tienen lógicas distintas, son trabajos distintos. Y entonces necesitamos católicos trabajando por el punto 1. Esa es una forma de compromiso. Yo creo que aquí las abuelitas y los papás y mamás hacen mucho por esto, por el punto 1. Pero necesitamos católicos también en el punto 2, haciendo leyes y mejorando las leyes. Necesitamos católicos en los congresos locales y católicos como diputados y como senadores, porque son los espacios donde se mejoran las leyes. Se derogan unas leyes y se hacen nuevas. Ahí necesitamos católicos, entonces necesitamos abogados católicos, gente que estudió leyes para que tenga la competencia profesional de la ley y en esos espacios político-públicos para mejorarlas. Necesitamos gente que trabaje en las instituciones, el INE, el IFAI, Bancico y todas las instituciones. Ahí necesitamos gente que con competencia profesional y valores católicos trabajen en esos espacios. Necesitamos gente, católicos, en todos los partidos políticos. Si para Maritoña le parece que Morena es el mejor partido, Maritoña, métete a Morena, milita en Morena, pero ayuda a mejorar Morena. Si Gabriela Martínez le parece que el Verde Ecologista es el mejor, órale, váyase por ahí, pero ayuda a que el Verde Ecologista sea mejor partido en función de construir el bien común.
Si Mariana Álvarez le gusta el azul del PAN, pues órale al PAN. Con la condición de que todos vamos a ir con nuestros valores católicos a mejorar lo que encontramos, a hacer un esfuerzo por mejorarlo. Porque el bien común no es un señor que se llama presidente de la República que reparte dinero a través de tarjetas, de programas sociales y de no sé qué. Eso no es el bien común, eso es el mal. Está destruyendo la vida social, está destruyendo la actividad económica, está destruyendo las libertades. Necesitamos jueces, que en los sistemas de justicia haya también católicos, porque ahí se juega mucho el bien común. Necesitamos empresarios católicos. Esa es una forma de construir el bien común. El empresariado hace mucho. Es una visión miope y simplista pensar que el empresario es el rico, gacho, codo, que explota a sus trabajadores para ser rico. Esa es una visión simplista que no tiene que ver. El empresario es una persona con talentos, con mucho trabajo, con mucha iniciativa y que pone a riesgo su capital. A veces le va bien, a veces le va mal, ¿eh? Ustedes mismos conocen empresarios que han quebrado. Pero los empresarios dan fuentes de trabajo y dando fuentes de trabajo reparten riqueza. Y los empresarios pagan impuestos y pagando impuestos distribuyen la riqueza. Necesitamos más empresarios católicos y más gente en el gobierno y también más sociedad civil organizada en donde los católicos lleven los valores del evangelio y los proyecten ahí. Entonces vean, aquí ya les dije toda la lección. Pluralidad del compromiso de los católicos, porque son muchos los barcos que tenemos que llevar. Son muchos las tareas que tenemos que cumplir. El bien común es exigente y es amplio. Y eso es lo que hace el católico en política. Consideren además que ya no vivimos en el México católico de 1850 o de 1920, donde el 99.9% eran católicos. Y no vamos a jugar a expulsar a los no católicos o a decirles tú no tienes derecho de ser mexicano. No, no, no. Así como reclamamos libertad de conciencia para que yo pueda creer en Cristo Jesús y hacer proselitismo a favor de Cristo Jesús, esa misma libertad la tiene que tener alguien que diga, pues yo no creo en Cristo Jesús o yo no creo en nadie. Muy bien. Los dos tenemos que tener libertad de creer, tú en nada y yo en Cristo Jesús. Y bien común es que los dos podamos encontrar las condiciones para desarrollarnos. Entonces hay una pluralidad religiosa en México, pluralidad generacional. Aquí estoy viendo, si yo recorro las caritas que hay aquí en la pantalla, veo que hay gente de muchas generaciones. Y ese es México. Y cada generación es un mundo, ¿eh? De ideas, de valores, de historias, de tradiciones, de gustos, de capacidades. Cada generación es uno. No lo mismo los millennials que los X, que los baby boomers. Y ese es México y todos tenemos derecho. El bien común tiene que incluir el bien de cada generación y de todas las generaciones que hacemos este gran y bellísimo país. También hay pluralidad ideológica. Hay unos que la piensan de un lado y hay otros que la piensan del otro y otros que la piensan por debajo y otros que la piensan más o menos y otros que revuelven cosas, pero así las piensan. Bueno, ojalá todos ya nos hubiéramos acercado a la verdad con mayúsculas. Ahí vamos, ahí vamos. Unos más avanzaditos que otros más atrasaditos, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer que así es. También pluralidad étnica. El censo nos acaba de arrojar nuevos datos de cuántos indígenas, de personas mexicanas, pero que no se mestizaron en la colonia, pues hay en este país. Y algunos todavía incluso hablan sus lenguas, por eso pluralidad lingüística.
y algunos tienen sus costumbres, y todos son mexicanos. Y bien común implica bien de todos. Sumar, acuérdense, sumar, no restar. Solamente no entran en el bien común, no es bien común ciertas actividades que no son bien y que no pueden ser elevadas a rango de común. Dedicarse al narcotráfico no es un bien y no puede ser elevado al bien común. Dedicarse a la trata de personas, eso tampoco, velamos por eso. Dedicarse a defender a la pornografía infantil, oigan, somos el país número 1 del mundo en pornografía infantil, qué vergüenza, qué vergüenza. Eso no entra en el bien común, porque eso ni es bien, ni es algo que pueda ser expandido a otros. Pero todas las demás actividades que son un bien para el hombre incluyen el bien común. Y el católico está dispuesto a jugar por todos. Me atrevería a decir que es el único que está dispuesto a jugar por el bien común en sentido amplio, con un corazón grandote y con una mente abierta a todas las realidades. No con una mente chiquita, ni con un corazón chiquito, ni con mucha mezquindad, nada más para beneficiar a los suyos. No, es para beneficiar a todos, a todos. Esta frase del Papa Francisco es muy bonita y está en su encíclica más reciente. Dice, ¿cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos? Por aquello de los burritos que jalan cada quien por su lado. En armonía y paz, sin necesidad que tengamos que ser todos de la misma percha, decía mi abuelita. Todos igualitos. Aquí todos pensamos igual. Aquí todos hablamos igual. Aquí todos comemos igual. Aquí todos rezamos al mismo Dios. Todos igualitos, ¿no? Porque es estar negando la individualidad de cada uno. Y miren, en la misma iglesia también se practica la pluralidad. Es una la iglesia, pero hay una pluralidad al interno de ella misma. Por ejemplo, cada diócesis tiene su plan pastoral. No es el mismo el plan pastoral de Puebla que el de Tlaxcala o el de Tehuacán, y miren que están en la misma región. Mucho menos va a ser el mismo plan pastoral el de Monterrey, Tijuana o Chiapas o Tabasco. Y es más, si cambian de obispo, cambia plan pastoral. ¿Cuál es el problema? Cada congregación religiosa, ustedes conocen congregaciones, muchas, masculinas, femeninas, cada una tiene su misión, su carisma, sus estatutos, sus normas, sus requisitos, ¿no? Hay algo que los hace común, pero también cada una tiene lo propio. Pluralidad de carismas. También los grupos apostólicos laicos, cada uno tiene su misión, tiene sus medios. Ustedes son uno muy importante. La adoración eucarística perpetua es un carisma bellísimo, pero ustedes son uno entre muchos otros. Pluralidad de carismas, también dentro de la vida laical. Cada familia es una iglesia doméstica per se. Y la familia doméstica de Mariana Álvarez a lo mejor es distinta a la familia doméstica de quién otro, a ver, de Vicente Quintana, o de Gaby Tlapaya, o de Joaquín Ramírez. Hay elementos comunes, pero cada una tiene su sello, cada una tiene su marca, su individualidad. Y todas son iglesias domésticas. Pluralidad. Y al final, miren, hermanos, hermanas, cada uno tiene su manera de seguir a Jesús. Cada uno se ha encontrado con Jesús. Cada uno le ha dicho sí en la forma y en el cuándo se le dijo sí. Y cada uno tiene su generosidad con Jesús. Algunos son más generosos que otros. Pluralidad también en la entrega. Entonces, que no nos dé miedo la palabra pluralidad. Y vamos a ver 4 fundamentos rápidamente de esta pluralidad. ¿Por qué la Iglesia defiende la pluralidad? También del compromiso político. Primero,
porque la visión del hombre que tiene la Iglesia Católica nos lleva a ello, ¿eh? La doctrina católica o cristiana católica incluye una manera de entender al hombre. No solamente es una doctrina para ver cómo hay que entender a Dios o a Cristo, incluye también una manera de entender al hombre. Hay veces que si no comprendemos esto, vivimos la religión de una manera absurda, a veces hasta alienante y tonta. ¿El hombre es para la religión o la religión es para el hombre? Ustedes tienen la respuesta. El hombre está al centro, la religión está al servicio del hombre, pero hay que entender que hombre, ¿a qué me estoy refiriendo cuando digo hombre? Persona. Entonces ahí está, miren, la persona, hombre, mujer. Y en la visión cristiana católica somos únicos e irrepetibles. No hay dos Raúl Vallejos en la existencia humana. Raúl Vallejo es uno. No hay dos Rosy Aruzbide, ni igualitas ni semejantes. Son única e irrepetible. Pero también somos libres y responsables. Puse un espacio entre la y responsables para que no suene irresponsables. Somos libres y responsables. El individualismo de la cultura moderna, ese que señala el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, ese individualismo borra la palabra responsabilidad. Somos únicos, irrepetibles y libres. Libres de que cada quien haga lo que se le dé a su regalada gana. Esa no es la visión cristiana. En la visión cristiana usted no puede borrar la palabra responsables. Y ese está en los primeros capítulos del Génesis. Cuando Caín se le ocurre asesinar a su hermano Abel. ¿Acaso soy yo el responsable, el guardián de mi hermano? Sí. La sangre de tu hermano clama al cielo. Sí eres responsable. Somos responsables del orden creado, de la naturaleza, del deterioro ecológico. Somos responsables de que haya hermanos y hermanas que no tienen comida, que no tienen trabajo, que no tienen sustento, que están solos, abandonados. Somos responsables en alguna medida de ellos. Esa es la visión cristiana. ¿Qué nos hace únicos e irrepetibles? ¿Qué nos posibilita ser libres y responsables? Esto, miren. Todos y cada uno de nosotros nos dieron una dotación, un kit. Así como cuando uno va a Telcel y pide un kit. Y entonces dice, mire, su kit incluye. Pues igual, cada uno recibió un kit que incluye un cuerpo, una corporeidad. Cada quien tiene un cuerpo. No tenemos una carnalidad común. Cada quien tiene su propia carne, su propio cuerpo. Cada quien tiene su espíritu, su inteligencia, su voluntad, su emotividad, sus emociones, sus sentimientos, su libertad y su conciencia. Cada uno tiene una conciencia. A partir de esto es que nos vamos construyendo a nosotros mismos. Hagan de cuenta que estos ya son talentos de entrada que recibimos y si los ponemos a trabajar, podemos construirnos a nosotros mismos. Según el plan de Dios o lejos del plan de Dios, eso lo decide uno. Esa es la fuerza de la libertad. Cada uno nos estamos construyendo minuto a minuto, día a día, según nuestras propias opciones. ¿Y dónde construimos esas opciones? En la conciencia. La conciencia es ese espacio donde hacemos juicios prácticos, no juicios especulativos. Juicios prácticos. A ver, ¿por qué estamos aquí metidos ahorita en esta aula? 110 personas. Pues porque esas 110 personas hicimos un juicio práctico. Me inscribí al curso, me gusta el curso, quiero entrar al curso, me meto al curso. Un juicio práctico.
Algunos a lo mejor hicieron otro distinto. Me inscribí al curso, quiero estar en el curso, pero no puedo. Estoy en el súper, estoy en la iglesia, estoy en mi trabajo y no tengo la computadora. ¿Cómo me conecto? O algunos dijeron, no, hoy no voy a entrar al curso, tengo flojera. Hicieron caso a su corporeidad y a su emotividad. Dijeron, tengo flojera, hoy no entro al curso. Ese es un juicio práctico. Y en la conciencia es donde vamos haciendo los juicios prácticos y vamos decidiendo. Pero la conciencia también es, miren qué bonito lo expresa la iglesia. Ay, la iglesia tiene tantas expresiones tan maravillosas del ser humano, pero esta me encanta a mí. La conciencia es el núcleo más secreto, el sagrario del hombre. Ustedes que son de adoración perpetua tienen una veneración al sagrario. Para ustedes el sagrario es el tabernáculo, el espacio donde Dios está allí aguardándonos. El sagrario no se profana, el sagrario es eso, sagrado. La cajita esa donde está el Santísimo Sacramento. ¿Pero qué creen? Que la conciencia de cada uno de nosotros es un sagrario, donde Dios se sienta a solas con nosotros, donde Dios nos habla. Haciendo caso a nuestra conciencia, la fidelidad a la propia conciencia une a los cristianos con los demás hombres para buscar la verdad. Yo por eso tengo que defender el bien común de un musulmán, porque él y yo estamos en búsqueda de Dios. En su conciencia, él cree haber encontrado a Dios siendo musulmán, pero tiene que seguir buscando. Yo en mi conciencia he encontrado a Jesús, he encontrado a Dios en Jesús de Nazaret y sé que está presente en el sagrario, pero tengo que seguir buscándolo. En esta conciencia de búsqueda, nos unimos cristianos y no cristianos para buscar la verdad de las cosas. Entonces, qué hermoso es que la conciencia de cada uno sea el espacio secreto, así como la urna es secreta, como cuando vayamos a ir a votar, dicen el voto es secreto, o sea, nadie tiene que ver, pues lo mismo, mi conciencia es secreta, solo yo y Dios estamos ahí. En otro, y hay que hacerle caso a cada quien a su conciencia, ¿eh? Ahorita no veo, no sé si hay por ahí alguna pareja de esposos o de novios juntos viendo este tema, pero en otro grupo había una parejita y les decía, oigan, tú Rubén tienes tu propia conciencia y tú Olga tienes tu propia conciencia. Rubén no es la conciencia de Olga, ni Olga es la conciencia de Rubén, aunque estén casados. Y si tú Rubén en conciencia dices, yo voy a votar por el verde ecologista, y tú Olga en conciencia dices, no, yo voy a votar por Morena, pues cada uno hace bien en seguir su conciencia. Ni tú, Olga, quieras convencer a Rubén, ni tú, Rubén, a Olga, si es fruto de un discernimiento de conciencia. Hay que respetarla, aún siendo esposos. ¿Y saben qué? Es donde Dios nos habla. Hasta deberíamos de preguntarle, oye Dios, de aquí al 4 de junio, tú que estás más interior a mí que yo mismo, decía San Agustín, tú que estás en el fondo de mi conciencia, ayúdame a ver, ayúdame a discernir por quién votar. Pregúntenselo a Dios en su conciencia, no vayan a preguntárselo al Padrecito, ni a Mariana, ni a un gurú católico. Cada uno es libre y tiene su propia conciencia y tiene que tomar sus propios actos en conciencia, en fidelidad a la conciencia, buscando la verdad, buscando el mayor bien común. Bueno, pero esta conciencia hay que formarla, porque si no, se deforma. Ya hay tipos de conciencia. Lo ideal es que todos tuviéramos las 6, la conciencia verdadera,
que en los juicios prácticos actuáramos con la verdad. Pero, pues si no nos formamos, no llega a ser una conciencia verdadera. Voy a poner unos ejemplos rápido. Hace tiempo salió en los noticieros un presidente municipal que lo cacharon robando, y pues ya, infraganti, o sea, estaba clarísimo que era él, que había robado. Entonces ya no tuvo más que decir ante las cámaras, oigan, está bien, sí, robé, pero nada más robé tantito. No robé como los grandes de allá arriba que roban millones, yo nada más robé 150,000. ¿Qué es eso? Esa es una conciencia viciosa. Es una conciencia viciosa, está acostumbrada a robar y dice, pues, ¿qué tanto es tantito? Ya no le hagan de todo, déjenme libre, yo no robé tanto. Es una conciencia viciosa, una conciencia laxa. Yo soy católico, bautizado, voy a misa, es más, pertenezco a la parroquia sutana, y bueno, pues, ahora en tiempos electorales se lanzó a la candidatura mi comadre del alma, aquella con la que hacemos los pachangones, y pues nos queremos mucho mi comadre y yo. Oye, pero tu comadre va a votar una ley en favor del aborto, porque esa es su propuesta. No importa, es mi comadre, voy a votar por ella. El católico no puede votar por opciones que estén en contra de la vida, así sea su comadre. Y si usted vota por ella porque es su comadre, es una conciencia laxa. La hace ancha, no pasa nada. Errónea. Aquel que le digan, usted vote por mí, todos los problemas se van a solucionar. Voto por usted. Pues eso es erróneo porque está argumentando algo que no va a suceder. Una persona en el gobierno no puede solucionar todos los problemas. Es una tontería. Pero hay gente que la cree. Usted vota por mí y todos sus problemas se le van a... Luego hay también conciencia rígida o escrupulosa. Aquellos católicos que dicen, ninguno me convence, todos son corruptos, todos son iguales. Yo como católico exijo mucho y ninguno me convence. Ay, pues usted tiene una conciencia muy rígida o de a tiro escrupulosa. Usted quiere gente perfecta de candidatos y de políticos y pues no, eso no existe. Poco a poco se pueden ir formando, ¿eh? Entonces, no sea tan rígido o no sea tan escrupuloso. Hay los que hay. Elija el mal menor, pero elija. Algunos dicen, yo no voy a votar para castigarlos. Pues esa es una conciencia errónea, porque no se da cuenta que al único que castiga es a ella misma. Al no ir a votar, dice que castigando a los políticos, por el error en la concepción de las cosas, no se da cuenta que se castiga a sí misma y que está apoyando a la opción que lleve más votos. Su voto nulo le ayuda a la opción que lleve más votos. Entonces, al final no es nulo. Al final sí, aunque lo haya anulado, matemáticamente su voto va a favor del que lleve más. Entonces, pues no sea tonta, no eche de perder su voto, pero es que son conciencias rígidas y escrupulosas, ninguno les convence. Entonces, bueno, pues la conciencia se forma, depende de muchas cosas, del contexto de vida, de la formación intelectual, etcétera. Me voy a apurar porque el tiempo me está comiendo, me voy a ir muy rapidito, pero sé que ustedes van a entender bien esto cuando lo vean en las láminas. Como cada conciencia es individual y personal, y es el sagrario personal donde Dios se sienta con nosotros, y es la conciencia la que me ayuda a decidir, entonces usted haga un examen de conciencia, pregúntese en conciencia y siga su conciencia. Forme su conciencia. Este curso es para formar la conciencia. Pero no tenga miedo de decidir. No juegue al niño menor que va y le pregunta a su papá, papá, ¿qué elijo?
¿un helado de limón o de fresa? Tú dime qué elijo. No, tú elige. Te puedes equivocar, pero te equivocas más si no eliges. Y entonces en política, los católicos que quieren ser escrupulosos y no quieren regarla, le preguntan al padrecito, padrecito, dígame por quién voto. Como sustituyendo su propia conciencia. No, señor, ponga a trabajar su conciencia. Fundamento eclesial de la pluralidad. Miren, la iglesia es una porque el Espíritu Santo es uno. Todos los que participamos del Espíritu Santo por regalo de Dios, somos parte de esta iglesia. Por eso es una. Pero al interno de la iglesia hay vocaciones, hay ministerios, hay carismas. Algunos son obispos, muy poquitos. Otros son sacerdotes, también son poquitos, pero más que los obispos. Hay algunos diáconos, hay vida religiosa, masculina, femenina, y la mayoría somos laicos. Yo no hago lo que un obispo, porque no soy obispo, no tengo ese carisma ni esa misión. El sacerdote no hace como una religiosa, porque no es religiosa. Cada quien tiene su vocación, su misión, su carisma, su tarea. Y a cada uno se le va a pedir según lo que es. Entonces, al interno también se es católico de muchas formas. Y esto, voy a saltar esto, esto nos lleva a esta lámina en donde hay una diferencia de cómo participan la jerarquía y cómo participan los laicos en política. Columna 1, jerarquía eclesiástica. ¿Quiénes forman la jerarquía eclesiástica? Los diáconos, los sacerdotes y los obispos, nada más. Las religiosas no son jerarquía, las y los religiosos no son jerarquía, son parte del laicado y el laicado. Pero también hacemos una distinción política de bien común, que ya expliqué que es bien común, y política partidista, que es la política que hacen los partidos políticos cuya finalidad es buscar el poder, acceder al poder, llegar a gobernar, como legislativo, como ejecutivo, como quieran, pero llegar a ejercer el poder. Y eso está bien, es legítimo, ¿eh? En competencia, pues que haya pluralidad de partidos para tener competencia. ¿Puede la jerarquía eclesiástica ser política? Sí. ¿Política del bien común? Claro que sí. Pugnar por leyes mejores, criticar las leyes actuales si no son buenas, educar para que haya valores cívicos que formen ese etos social, etcétera. Animar a la participación política, ese es construir bien común. Ahí puede la jerarquía, sí. El laicado, también, obviamente, en todos esos rubros. ¿Puede la jerarquía eclesiástica ser política partidista? No. No puede por dos leyes, la canónica, la de la iglesia, y la civil. Viola dos leyes cuando un jerarca toma partido político e invita a otros de sus fieles a decir, este es el bueno. Esa es tu opción personal, en conciencia, perfecto, tenla, pero no uses tu ministerio para decir, este partido es el bueno, porque al hacerlo estás traicionando tu misma misión, tu misma tarea, que es construir la unidad. Voy a poner el ejemplo desde una casa. Un hogar tiene 4 hijos. Y entonces, tiene 4 hijos y cada hijo, hagan de cuenta que es un partido. Y entonces el papá, ¿por quién tiene que estar? El día que el papá o la mamá toma partido por uno, pues ya lesiona la unidad familiar. Los otros hijos se van a sentir, oye, tienes tu consentido. Todos conocemos historias de esas, ¿no? Y el que tenga el consentido lesiona la unidad familiar. Lo mismo un obispo, un sacerdote que toma partido por un partido, pues van a estar encantados sus feligreses de ese partido, pero los que son del otro partido se van a sentir lesionados.
No deben la jerarquía participar en política partidista. Ni canónica ni civilmente se les permite porque va en contra de su función. Pero los laicos, amigas, amigos, sobre todo, ahí es donde tenemos que estar. Ahí es donde tenemos que estar en los partidos. La política es el espacio para aplicar aquello que nos dijo Jesús. Sean astutos como zorras y mansos como palomas o corderos. Y hay que ir ahí con astucia y con a las vivas, pero también hay que practicar la mansedumbre. Los partidos políticos los hemos abandonado como católicos. Y luego nos sorprendemos de todo lo que hacen los políticos. Y como ya ahorita no nos llenan el ojo, no queremos votar por ninguno. No. Hay que meterse a los partidos e intentar mejorarlos. Es una arena difícil, es un trabajo arduo, como arduo es ser obispo o presbítero o religiosa, ¿eh? Todos tenemos parte de cruz en la misión y en la labor que nos toca realizar en la vida. Este tercer fundamento, caray, deme unos minutitos, Mariana, por favor. Nada más les voy a decir que está tomado del compendio de doctrina social de la Iglesia, en estos números del 560 en adelante. Por favor, léanlos ustedes, compendio de la doctrina social, o bueno, aquí en la presentación está el texto. Pero es muy bonita esta parte porque dice los laicos y el servicio a la política. ¿Qué hace un cristiano? ¿Cuál es el distintivo de un cristiano? Servir al prójimo. Si yo que soy el maestro me puse a lavarle los pies, si yo que soy el maestro no vine para ser servido, sino para servir. El cristiano se caracteriza por su servicio. El laico sirve en la política, sirve al prójimo en la política. O sea que estando en la política tiene un espacio de servicio para poner en juego su cristianismo, para desarrollar su fe en Cristo, sirviendo al otro. Y entonces aquí dice cómo hay que hacerlo, es una manera bellísima, está en el compendio del número 560 al 570. Pero por el tiempo, les pido una disculpa que se me ha ido muy rápido este tiempo. Déjenme ir al último, el compromiso que está en el Evangelio y que habla de la pluralidad. Y lo voy a hacer desde este texto bellísimo, que ustedes lo conocen a memoria. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvirtúa, ya no sirve. ¿Con qué salará? Sirve para tirarse afuera y que sea pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No se oculta una ciudad en la cima de un monte, y tampoco se enciende una lámpara ponerla abajo del celemín. El celemín es una palabra propia del tiempo de entonces, pero déjenme decirles cuál es nuestro celemín actual: la iglesia y la sacristía. Ahí estamos, a gustos, alumbrándonos unos a otros, pero ahí no hay necesidad de alumbrar. Brille vuestra luz delante de los hombres para que, viendo vuestras buenas obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Bueno, este texto nos ayuda a entender la pluralidad del compromiso. Y voy a explicar la primera parte: vosotros sois la sal de la tierra. Pero, atención, ¿la sal o el salero? No es lo mismo. No es lo mismo un salero a la sal. El salero están miles de granitos de sal ahí encerrados. Y hasta se ven bonitos, pero están encerrados, así no sirven. La sal sirve cuando caen unos granitos en la sopa, otros granitos en el guisado, otros granitos en la ensalada. Y hay quien le pone hasta sal para cocinar un buen postre. Granitos, unos cuantos. No se abre el salero y se vacía todo el salero, se echa a perder. Basta con unos granitos. El salero cerrado se parece más a un tumor en el cuerpo social. Es como un conjunto de células
pero que se van encapsulando, que ese es un tumor, y que van atrayendo a más y a más y a más. Pero como son células malignas, ¿qué hace el cuerpo biológico? Trata de expulsarlas. Pues así el cuerpo social. Por eso no funciona el partido católico, porque si formamos todos los católicos un solo partido y ahí estamos todos ahí, la dinámica social tiende a expulsarnos, a sacarnos, y ya no podemos fermentar nada. Tenemos que ser como hormonas en el cuerpo social. ¿Qué hace una hormona? Una hormona es una glándula pequeñita que segrega ciertas sustancias. ¿Para qué? Para que se detone el crecimiento, para que se detone el desarrollo, para que se detone el equilibrio de las funciones fisiológicas. Pero son una hormona, pequeñas dosis, y detonan crecimiento y equilibrio. En cambio, el tumor o se aísla o se autoaísla y se le expulsa, a veces hasta con bisturí. Hay que sacarlo ese tumor, no sirve. Pero la hormona detona el crecimiento. Eso es lo que queremos, participar como católicos para detonar el crecimiento del bien común en México. Pero ¿qué necesitamos? Y luego equilibrar las funciones orgánicas sociales también. Podemos ser esa alma de la vida social, los cristianos, si nos metemos a participar de lleno adentro. El ejemplo de salero cerrado es el voto católico, el partido católico o el voto corporativo. Eso no sirve. Aunque uno piense que está dando testimonio de Cristo Jesús, no sirve para construir el bien común. Así usted no construye el bien común. Aunque imaginariamente piense que ante Diosito tiene usted palomita. ¿Qué necesitamos? Ustedes son la sal de la tierra. Granitos de laicos católicos en un partido, en otro, en otro y en otro. En función pública a nivel estatal, a nivel federal o a nivel municipal. En sociedad civil organizada. En todos esos espacios necesitamos ir construyendo bien común. Cada quien según sus aptitudes, cada quien según sus capacidades, cada quien según su profesión también y su manera como en su conciencia Dios le diga. Les voy a dar un anuncio que voy a decir pecado porque no el pecador. Yo estoy contentísimo porque fruto de estos cursos sé que una amiga mía, mujer joven, se acaba de inscribir para ser candidata a alcaldesa de su ciudad. Porque ya entendió que tantos años dentro de la iglesia hacía un servicio, pero que ahora necesita ir a dar luz allá donde no hay luz y llevar la sal allá donde no hay la sal. Y aceptó la invitación de un partido para ser candidata. Y es candidata a alcaldesa. Ojalá que de este grupo salgan mucho más candidatos a alcaldesas, a diputados locales, federales, si no en esta, en la que sigue. Pero tiene que haber granitos de sal detonando el crecimiento en toda la dinámica social. Y terminamos diciendo, el católico, para ser granito de sal, no descalifica. No juega lo mismo que juegan los políticos hoy. Y más ahora que vamos a empezar en campañas. ¿Qué hacen los políticos en campañas? Descalificar unos a otros. Aquel no sabe comer, aquel roba más, aquel tiene pasados oscuros, aquel y aquel y aquel y aquel. Y nada más están fijándose en la paja del ojo ajeno, como dice el Evangelio. El católico que construye el bien común, que suma, no juega esa lógica, está en otra lógica. Descalificar significa restar valor a otras opciones. ¿Quién soy yo para restar valor a otras opciones? Si a lo mejor son igualmente genuinas y honestas como la mía. Significa también el que descalifica sobrevalora su propia opción. Es como si yo les dijera, este movimiento de apostolado de la adoración eucarística perpetua es el mejor de todos.
Al decir que es el mejor de todos, estoy diciendo que los otros, no tengo por qué sobrevalorar mi opción. El que descalifica desconoce la pluralidad, la niega. El que descalifica trabaja por uniformar y por la univocidad. Me apena mucho decir esto, pero qué lástima que muchas de estas cosas las haga el presidente de la República, buscando uniformar hasta pedirles a su gente obediencia ciega. Híjole, eso es tremendo, ¿eh? Para imponer su propia visión, que él llama cuarta transformación, y ya llegué yo y todos vamos a ir a la cuarta transformación, les guste o no les guste. Y están conmigo o están contra mí. Si están conmigo, van a recibir. Si están contra mí, y estamos cayendo en el autoritarismo. Y fíjense, lo más fuerte de este argumento es que lo propio del diablo es descalificar, es calumniar. De hecho, la palabra diablo significa eso, calumniador. Cuando yo descalifico, calumnio. Necesariamente es diabólico jugar este juego, y más en política, cuando debería de ser del reconocimiento al diálogo y a buscar soluciones comunes. No descalificarte para imponer mi visión. Y descalificar es incluso negar la política misma. Es como pretender que el arco iris tenga un solo color, o que para hacer música solamente con una nota. No, hay matices, hay colores, hay pluralidad en toda la existencia, en toda la realidad. Bienvenida, nada más hay que armonizarla, y para eso sirve la política. Y el católico está en esta tendencia de ser sal, pero para ser sal no necesita descalificar, porque si no se mete en una actitud diabólica. Divide y vencerás, eso dicen los políticos. Esa es una máxima, si no me equivoco, maquiavélica. El católico no hace uso de esta máxima. No busca dividir, busca unir. Bien común es unir en algo que nos es común. Eso es lo católico, eso es lo cristiano, aunque pase por los caminos de la política y no necesariamente de la sacristía y de la evangelización. Bueno, hermanos, les agradezco mucho su paciencia. Sé que me comí unos minutitos. Espero haber podido ser claro en la exposición de los conceptos, y ya Mariana me dirá si hay tiempo para algunas preguntas o terminamos la sesión, y dentro de 8 días irán a otro tema distinto. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Víctor, por esta exposición tan interesante. La verdad es que, bueno, pues yo sí quiero hacer así como mi comentario personal es ahora sí que antes y después de tomar este programa sobre la doctrina social de la Iglesia, como la visión se tiene que ir ampliando, ¿no? O sea, porque sí llega un momento en que la situación política en México está tan complicada. Antes era así como votas por este partido porque es el que va con tus principios. No votas por este porque es el que va buscando otras cosas. Pero ahorita, ¿qué más da? O sea, no, ya no existe eso, ¿no? Que tengan sus principios, que sean fieles a ellos, y entonces eso a nosotros, ¿no? Desde la ciudadanía se nos complica muchísimo a la hora de elegir por quién votar. Yo, por ejemplo, yo decía, esta mujer Lili Telles, cuando entró como senadora de la República por el partido de Morena, yo decía, ay, pero ¿cómo es posible, no? Que haya entrado por Morena, si ella, bueno, pues está a favor de la vida, y sin embargo, bueno, ella desde esa trinchera sigue defendiendo la vida, que para ella es lo más importante, ¿no? Por hablar de un tema. Yo lo que quería preguntarte, para la cuestión del tema de elegir por qué candidato votar, ¿cuáles serían pues no sé si decirle características, pero qué sería aquello importante, lo más importante en lo que nosotros como católicos debiéramos pedir o por lo menos investigar
si esas cualidades o esos principios los tiene el candidato que sea, ¿no? Porque ya estamos hablando de que ya ahorita no es por un color, ¿no? Sino por aquellas cualidades que sean afines a la doctrina social de la Iglesia para construir el bien común de nuestro país, para que podamos salir de esta problemática tan seria que estamos viviendo. Tu pregunta es muy interesante, tiene muchos niveles de respuesta. Voy a intentar uno que espero te sea útil. Primero, por lo pronto van a empezar las campañas, o ya empezaron las campañas. No creamos a lo que dicen en campaña. Las campañas y lo que dicen en las campañas lleva una lógica que está premeditada, preparada para decir, usted va a ese público, dígales esto. Y al otro día van al otro público y les dice exactamente lo contrario. O sea, las campañas nunca son buenas como para medir el tamaño de la propuesta y el valor de la propuesta. Me gustó mucho lo que dijiste, hay que investigar. Claro que hay que investigar. Hay que investigar de dónde viene, qué ha hecho, qué ha estudiado, si tiene capacidad profesional, primera cosa. Porque hace mucho daño que lleguen al gobierno personas que no tienen capacidad profesional en un ámbito de su competencia. O sea, imagínense que Cuauhtémoc Blanco y otros futbolistas quieren gobernar, no tienen competencia, los pusieron ahí porque son figuras públicas, porque la gente los conoce. Pero ¿qué competencia? Tipo, vayan a ver cómo está el estado de Morelos. Y ahorita hay muchísimos que son deportistas, artistas, ¿tienen una competencia profesional para gobernar? No. Primer criterio. Si tienen estudios y una competencia profesional. Okay. Segundo, ¿cuál ha sido su trayectoria? ¿Qué lugares han pisado? ¿En qué grupos se han estado? Y duden mucho de los chapulines. Claro. Yo creo que el caso de Lili Telles es emblemático porque entró por Morena, pero ya salió de Morena, está en otro partido, pero por la solidez de sus principios, no por lo que le ofreció o lo dejó de ofrecer el tal o cual partido. Pero muchos candidatos saltan y saltan y saltan y saltan, y ese chapulineo, ¿qué te dice? Pues que no tiene convicciones, lo que busca es el hueso. Si hoy ve hueso por aquí, pues está aquí, pero si mañana lo ve por enfrente, pues dice que se va enfrente. Entonces hay que ver en su trayectoria, pues un poco si ha tenido consistencia. Tercero, la honestidad. La honestidad como servidor, servicio. Y ahí la investigación te puede arrojar si vive de su trabajo, si hubo enriquecimiento que no se explica, no quiere decir listo, porque no se explica, con quiénes se junta, etcétera, ¿no? Y cuarto, para mí, lo más importante a partir de mucho de lo que dije hoy es político, pero no político en el sentido de mentir, sino sabe dialogar, sabe escuchar. Claro. Con esas 4 características, creo que tenemos ahí, al margen de decir valores y que está a favor de la vida, porque eso te lo van a decir, si en este grupo viene un candidato, ¿qué les van a decir a ustedes? Claro, lo que queremos oír. Lo que Claro. quieren oír, Sí. aunque no sea su convicción. Entonces, Claro. no se vayan por ahí. Pero estas 4 características más de fondo me hablan un poco de la calidad de la persona que está pidiendo mi voto. Y es muy importante que sepa escuchar. Eso es muy importante porque yo pienso Muy que también es importante. parte del problema real que estamos viviendo en este gobierno. No hay apertura a la escucha, ¿no? No. Ni a nada, ¿no? O sea, O porque no sea, hay manera de resolver los problemas en común, ¿no? solamente hay una opción. Ustedes Solamente. me siguen a mí ciegamente y tan. No, espérame, Exactamente. ni siquiera eso es la política. Ya no te digo que tú estás mal o ni siquiera eso es política. Claro. Entonces, con esas 4 características creo que tienen ahí parámetros para ir viendo y dilucidando cuáles serían las mejores opciones dentro de lo que hay. Claro. Entonces hay que darse la tarea de investigar, ¿no? Sí.
Y bueno, otro así como comentario que yo es algo que me ha quedado desde las elecciones pasadas. La persona que me ayuda aquí en la casa, cuando le dije, le pregunté que si había votado y tal, y me dijo que no había votado. ¿Cómo es posible que no hayas votado, no? Y yo lo que veo, o sea, el reflejo de lo que yo vi en ella es como el miedo a equivocarse, porque escuchan tantas cosas, ¿no? Tantos dimes y diretes en los medios de comunicación todo el tiempo, que se están tirando unos a otros, que les da pánico equivocarse y que con tal de no equivocarse, pues deciden que es mejor no votar, ¿no? Para no Bien. equivocarse. Pues ese es un temor que tenemos que ayudar a superar. Ujú, El temor a equivocarse te lleva a tomar una actitud infantil toda la vida. claro, Y ni modo, ese es el riesgo de la libertad. claro. Te puedes equivocar, claro que te puedes equivocar, Sí, pero por la peor equivocación es pretendiendo no equivocarte, no ejercer tu propia libertad. Esa es mayor la equivocación. claro. Entonces, pues hay que decirle, mira, investígale, léele, yo te voy a dar mi punto de vista, pero tú tienes que decidir sin miedo, sin miedo. Claro. Además, también hay que relativizar, ¿no? Tu voto es uno entre miles, o sea, tampoco piensas que lo que tú votes ya lo decidió todo. Claro, por supuesto. Pero es bien importante que sea en conciencia, que Sí, sea en conciencia, y además esto es como un ir aprendiendo. Las primeras veces a lo mejor lo haces mal, pero vas agarrando colmillo y las siguientes ya no lo haces tan mal. exactamente. Sí. A ver, aquí tenemos una pregunta que dice, en la iglesia aún hay grupos cerrados, cómo podemos abrirnos más? Quiero pensar que dice eso. Sí, qué bueno que lo expresó así, porque es tal cual. Yo me salté una lámina, pero hablaba de esto. En la iglesia hay muchos grupos cerrados. Yo creo que esos grupos cerrados, ¿qué les digo? Asfixian la misión de la iglesia. Vician el aire. Es como si estuviéramos aquí en esta salita que es mi estudio, estuviéramos aquí 150 personas y no saliéramos de aquí. Se vicia, ya terminaríamos alucinando y a veces hay grupos tan cerrados que alucinan cosas. Y bueno, van en contra del espíritu del Concilio Vaticano II, que fue abrir las ventanas de la iglesia, las puertas, para que entre aire, para que nos oxigenemos, y va en contra incluso del pontificado del Papa Francisco, que es de abrir y de incorporar, de juzgar menos. Por lo regular, los grupos católicos cerrados es porque juzgan mucho, hacen muchos juicios. Y haciendo juicios, este no, este no, este no, este no porque es divorciado, este no porque me dijo mi abuelita que una vez fue masón o su tatarabuelito era masón, este no. Y por bola de juicios y prejuicios, cerramos, 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 cerramos. Bueno, incluso en la pastoral, ¿no? En la iglesia, en las parroquias, a nosotros que nos toca llegar con la adoración perpetua, promover y tal, de entrada es cerrar, ¿no? Yo ya estoy en esto ya no, no, no existe esa apertura. Digo, no en todos los casos, ¿no? Pero No, sí suele suceder. y también una cosa que les quiero decir, por eso el ejemplo de esta chica que ahora va a ser candidata me encanta, porque miren, yo la conocí cuando era secretaria de un párroco, pero, Wow, pero abierta, echada para adelante y se puso a estudiar. wow. Y se puso a estudiar y ya tiene su maestría y hace tiempo me dijo, oye, ¿dónde puedo hacer un doctorado? Y yo le dije, espérate al doctorado, hay cosas que hacer. Bueno, es directora, creó una universidad en su ciudad Qué bárbara. que da servicio sobre todo a jóvenes pobres, obviamente con ayuda de gente, pero esos son sus talentos. Y por eso se ha hecho pública su persona, porque dando servicio a tantas generaciones de jóvenes, mucha gente la conoce, que es Ujú, gente de bien. Y claro. entonces fíjense lo que ha hecho de secretaria de parroquia, no se quedó ahí toda la vida de secretaria de parroquia. Estudió, dejó de ser secretaria, ya fue maestra, ya creó una universidad, fue rectora de esa universidad, ahorita la dejará temporalmente, ahora va a la función pública. Y eso es parte del no estar cerrados, Mariana. Exacto.
Sí. Los movimientos de apostolado que sean movimientos, no estacionamientos. Sí, esa frase es buenísima. Esa frase la dijo, es de Monseñor Carlos Talavera, en paz descanse, promotor de laicos en México. Decía, el problema de los movimientos es que se convierten en estacionamientos. Claro. 20, 30, 40 años y las mismas personas ahí. Cierran, no dejan que otros entren, no dejan que otros gobiernen, cierran ese grupo y se cierran ellas mismas. Exactamente. No crecen. No se renueva la pastoral, así es. Y esta chiquilla, por ejemplo, ve los frutos que ha dado por estar abierta y salir y No, no pues qué quedarse en maravilla. una sola función. Padrísimo. No, padrísimo. Pues felicidades por esa amiga. Sí, hombre. Aquí hay Hay una que apoyarla. pregunta. Sí, hay que apoyarla. ¿Pueden volver a repetir cuáles son los 4 puntos a buscar en un político, por favor? Pues ya se me olvidaron, pero a ver, ahí van. Primero les dije que Competencia profesional. su competencia profesional, que tenga estudios y competencia profesional. Trayectoria. Segundo, su trayectoria, por dónde ha estado, qué ha estado haciendo, con quiénes se juntan. Ujú. Tercero, Honestidad. la honestidad, si no se ha enriquecido insospechadamente, su honestidad, de alguna manera probar eso, porque el servicio Cuarto, público, y el último es diálogo, que sepa dialogar y escuchar. sí, es político, exacto. Esas son las 4. Ok. A ver, aquí hay un comentario, dice, muchas gracias por sus enseñanzas. Cada día veo que me falta mucho por aprender y conocer más y más. Estaré formándome cada vez que se pueda para anunciar y vivir el Evangelio con Jesús vivo y resucitado. Gracias, gracias. Bueno, ese es un Gracias a comentario. ustedes. ¿Cuál es el pensamiento de usted de la organización de la Unión Nacional Sinarquista? Tuve y tengo amigos en el sinarquismo, pienso que en la actualidad no tienen mucha posibilidad y pertinencia. Surgieron y nacieron en un contexto distinto, pero no sé, no veo posibilidades de un aporte sustantivo para el bien común por parte del grupo sinarquista. Por su misma ideología, por sus mismos postulados, por su trayectoria misma. Es que es muy fácil señalar lo que está mal y ir en contra de lo que está mal y manifestarse y ser incluso agresivo en la manifestación, ¿no? Y querer incluso destruir lo que está mal. Eso es muy fácil, lo que es difícil es construir. Eso no, que sí. Y en esa última parte ahí no veo al movimiento sinarquista tan propositivo. Ok. A ver, es otro comentario. Dice, gracias, maestro Víctor. He disfrutado mucho su ponencia y pienso que es el momento de reflexionar acerca de nuestros políticos que se quedan cortos en sus expectativas. ¿Quién es la candidata de la que hablaron? ¿Por qué partido va? Miren, me pidió ella que no dijera nada hasta que no se concretara. Pero si se concreta, yo te aviso, Mariana, y luego tú se los dices aquí. Nos platicarás. Claro que sí, Víctor. No, y le voy a decir que tiene que darnos una charla, ¿También? porque tiene que compartirnos su testimonio, Pero bueno, ya vendremos, serán momentos después. Claro que sí. Bueno, pues creo que ya son todas las preguntas y comentarios, Víctor. No sé si tú quieras agregar algo más. No, simplemente lo que les dije la primera ocasión, perseveren en este ciclo. Esta es la tercera de 15. Perseveren, ábranse de mente, de corazón para ir incorporando cosas nuevas y no teman lo que les dije hoy. En su conciencia está Dios esperándolos. Hagan a él las preguntas. Esto implica hacer silencio, meditación para entrar en la conciencia de uno, ¿no? Pero no vayan ustedes a ser adoradores del sagrario material que está en los templos y desatender el sagrario personal que es su conciencia. O sea, va de la mano. Entonces, este tema es muy importante. Ustedes, cada uno de ustedes, en su conciencia hay un sagrario donde Jesús está esperándolos. Así como decimos del sagrario del templo, que Jesús ahí está esperándonos a todos.
hagan silencio, hagan meditación. Traten de preguntarle y de escuchar su voz y van a descubrir cosas importantes. Ay, pues muchísimas gracias, Víctor. Pues nos dejas una tarea más, ¿no? No, pero siempre Gracias a ustedes. ¿no? En el silencio es cuando podemos escuchar a Jesús, por supuesto. Sí. Y pedirle esa inspiración, ¿no? Para la toma de decisiones. Muchísimas gracias, de verdad, lo hemos disfrutado muchísimo. Hay muchísimos más comentarios de agradecimiento, pero bueno, pues ya son las 10 de la noche, entonces creo que ya hay muchos que se quieren ir a descansar. Ojalá que nos podamos ver en otra sesión, no importa que repitamos. Muy bien, gracias a ustedes. Estaría Dios los padrísimo. bendiga. Mil gracias, que Dios los bendiga. Hasta Gracias. luego. Nos vemos la próxima semana. Próximo lunes los esperamos.